El teléfono sonó 3 veces, y murió con un pitido seco y definitivo. Era la quinta vez que intentaba comunicarme en menos de una hora. La quietud que siguió a ese último tono no era un silencio normal de oficina al final de la jornada. Era una densidad pesada, oscura, del tipo que te roba gradualmente el aire de los pulmones y te instala una piedra helada en el centro del pecho. Un silencio que presagia la desgracia. Un simple trámite. Una llamada de apenas 30 segundos. Eso era todo lo que necesitaba desesperadamente el administrador de la torre de apartamentos de lujo en el distrito de Brickell, Miami, para renovar el contrato de arrendamiento del penthouse de mi hijo mayor, Felipe. Yo solo tenía que decir que sí con voz firme, confirmar mis datos y ratificar que Navarro Climatización Industrial seguía figurando como su garante financiero incondicional, que el dinero brotado de mi sangre, mi sudor y mis pulmones carcomidos seguiría pagando sin rechistar su vida de opulencia, sus vistas al mar y sus noches de fiesta. Pero la llamada iba directa al buzón de voz, una y otra vez. Miré mis manos extendidas sobre el escritorio bajo la luz blanca y zumbante de los tubos fluorescentes de mi oficina en Houston. Estaban ásperas, manchadas de aceite mineral antiguo, marcadas por cicatrices blancas de cortes profundos y quemaduras de freón que nunca iban a desaparecer. 30 años de mi vida dedicados a reparar, instalar y mantener sistemas de refrigeración industrial a gran escala. 30 años respirando gases tóxicos en techos ardientes a 50 grados centígrados, cargando tuberías de cobre pesado sobre el hombro, metiendo las manos desnudas en motores hirviendo para que las cadenas de distribución alimentaria no colapsaran. Lo hice para que los mataderos comerciales de Amarillo, los centros de distribución de víveres en Dallas y los sistemas de ventilación de los hospitales de urgencias de todo el estado de Texas no se detuvieran jamás. Yo construí este imperio de la nada, bloque a bloque, porque conocía con absoluta y aterradora precisión lo que significaba la nada. Tenía apenas 7 años cuando mi padre cayó muerto de bruces sobre la tierra seca de los campos agrícolas del sur de Texas. Un golpe de calor implacable. El sol inclemente de mediodía lo cocinó por dentro mientras piscaba la cosecha de otros hombres por unos cuantos centavos, desesperado por llevar un trozo de pan rancio a nuestra mesa. Recuerdo perfectamente el vacío absoluto y la negrura que dejó su muerte en nuestra humilde casilla de madera. El hambre real, esa que no es solo apetito, sino una garra física que te retuerce el estómago en la madrugada y te hace llorar en silencio. El terror constante y desolador de no tener una red de seguridad, de saber que un solo mal día o una enfermedad repentina podía dejarnos tirados en la calle. Me juré a mí mismo frente a su tumba de tierra floja que mis hijos, Felipe y Esteban, jamás conocerían ese abismo de incertidumbre. Los blindé con fortalezas de dinero desde el segundo en que abrieron los ojos al mundo. Los ahogué en privilegios, viajes al extranjero, escuelas privadas y ropa de diseñador para que nunca tuvieran que ensuciarse las manos ni sentir el miedo a la escasez. Y al hacerlo, ciego por mi propio trauma infantil, cometí el peor error de mi vida. Sin darme cuenta, crié a 2 monstruos de vanidad. El primer día de silencio telefónico, mi mente buscó excusas para protegerme del dolor. Me dije a mí mismo que estaban ocupados. Felipe estaría cerrando tratos importantes con su supuesta empresa de consultoría tecnológica, esa firma fantasma sin clientes reales, un juego de niños ricos, que yo mantenía artificialmente vivo inyectando decenas de miles de dólares al mes, a través de mi línea de crédito comercial. Esteban estaría concentrado en sus exámenes universitarios, transitando el campus a bordo del todoterreno de $90,000, que yo pagaba religiosamente mes a mes. Me convencí de que la juventud los hacía simplemente distraídos, desconsiderados por inmadurez, pero pasaron 24 horas, luego 48. El pánico empezó como un murmullo, y terminó filtrándose en la médula ósea de mi esposa, Carmen. 28 años caminando a mi lado, construyendo esta vida desde cuando nuestra única propiedad era una camioneta oxidada con un juego de llaves inglesas en la parte trasera. Ella era el ancla de mi existencia, la mujer piadosa que me limpiaba el aceite de la cara y me vendaba los nudillos sangrantes cuando yo regresaba de madrugada del taller. La vi caminar sin rumbo por el pasillo de nuestra casa en Houston, frotándose las manos con un nerviosismo desgarrador. Miraba obsesivamente por la ventana de la sala cada vez que las luces de un auto alumbraban la calle, esperando verlos llegar o escuchar sus voces. En el bolsillo de su suéter de lana tejido a mano, Carmen llevaba presionada una pequeña caja de terciopelo gastado. Adentro,
Había un anillo de oro antiguo, una reliquia de familia que su abuela había cruzado a escondidas cosida al dobladillo de su falda durante la Revolución Mexicana. Carmen había pasado 20 años puliendo ese oro con un paño suave, guardándolo con religiosa devoción para el día en que Felipe decidiera sentar cabeza y pedirle matrimonio a una buena mujer. Era nuestro verdadero legado familiar. Nuestra sangre, nuestra historia de dolor y supervivencia convertida en metal precioso. Llegamos a las 72 horas, sin una sola respuesta a los docenas de mensajes de texto y llamadas desesperadas. El aire dentro de nuestra propia casa se volvió espeso, pesado, casi imposible de respirar. Dejé de comer porque cualquier bocado me sabía a ceniza seca. Cada vez que el cansancio vencía a mis ojos, las pesadillas me arrastraban a un infierno recurrente. Veía luces rojas y azules parpadeando en la oscuridad de nuestra entrada. Veía a los agentes de la policía estatal quitándose el sombrero con la cabeza gacha, mirándonos con lástima profesional. Los escuchaba pronunciar las mismas palabras exactas que escuché cuando tenía 7 años. Hubo un accidente, señor Navarro. Lo sentimos mucho. No pudimos hacer nada. A la 1 de la mañana del cuarto día de silencio, el terror acumulado me rompió por completo. Me levanté de la cama de un salto, empapado en un sudor frío que me congelaba la espalda. Carmen ya estaba despierta, sentada en la oscuridad del borde de la cama, mirando fijamente la pared. No tuvimos que decir una sola palabra para entendernos. El dolor y la desesperación no necesitan traductores. Sacamos una maleta pequeña del armario. Metimos 2 mudas de ropa oscura, sin saber si nuestro destino final sería la sala de urgencias de un hospital o la mesa metálica de una morgue en Florida. El trayecto hacia el aeropuerto intercontinental George Bush de Houston fue un borrón confuso de autopistas desiertas, luces amarillas y asfalto mojado por la llovizna. El vuelo de madrugada a Miami se sintió como una tortura prolongada e inaguantable. Cada turbulencia del avión me golpeaba el pecho como un mazo de acero. Yo, un hombre viejo y duro que había olvidado cómo rezar hacía décadas, apretaba los reposabrazos con tal fuerza que mis nudillos crujían en el silencio de la cabina, rogándole a Dios que tomara mi empresa, mi dinero y mi propia vida a cambio de mantener a mis hijos a salvo. Aterrizamos en Miami cuando el sol comenzaba a calentar el concreto de la pista. El aire al salir de la terminal era denso, húmedo, impregnado de ese olor característico a sal marina, combustible de aviación y perfumes costosos. Alquilé una camioneta negra y manejé en un silencio sepulcral hacia el distrito financiero de Brickell. El contraste entre mi mundo y el de ellos era un golpe físico directo al rostro. Mi Houston era una ciudad de acero, soldaduras, grasa de motor, esfuerzo físico y jornadas de 14 horas bajo el sol. Brickell era una selva de cristal reluciente, vanidad absoluta, automóviles italianos y dinero invisible, ese dinero ficticio que yo enviaba cada primer día de mes desde mi cuenta bancaria para sostener una mentira de grandeza. Llegamos al exclusivo edificio de apartamentos donde vivía Felipe, piso 14, con ventanales de techo a suelo y vista panorámica a la bahía. El viaje en el ascensor privado fue el más sofocante de toda mi vida. Las paredes de espejos impecables y detalles en cromo pulido me devolvieron mi propio reflejo, y por primera vez en años sentí una profunda vergüenza de mí mismo. Vi a un hombre viejo, encorvado por el trabajo duro, con una chaqueta gastada de trabajo y botas de cuero raspadas. A mi lado, Carmen apretaba la caja de terciopelo contra su pecho, temblando como una hoja bajo la lluvia. Mis manos, gruesas y marcadas por la grasa incrustada en las huellas dactilares, desentonaban grotescamente con la perfección estéril y perfumada de ese lugar. Caminamos por el pasillo alfombrado donde nuestras pisadas no hacían el menor ruido. La atmósfera era de una quietud sepulcral, hasta que nos aproximamos a la pesada puerta de madera fina del apartamento de Felipe. Me detuve en seco. Levanté el puño cerrado, sintiendo que el corazón me iba a reventar el pecho por la presión acumulada. Golpeé la madera 3 veces con fuerza. No hubo gritos de auxilio desde el interior. No hubo un silencio de muerte, ni el hedor a tragedia que yo tanto temía. Lo que atravesó la puerta fue el retumbo sordo, pesado y rítmico de música electrónica de club. Un bajo profundo que hacía vibrar el marco de madera y el piso bajo nuestras botas. La puerta se abrió lentamente. Y allí estaba Felipe. Llevaba una camisa de lino blanco impecable, desabotonada en el pecho con descuido calculado. En su mano derecha
Sostenía un vaso de cristal pesado con cubos de hielo y un licor color ámbar. Detrás de él, el enorme apartamento repleto de luz natural estaba lleno de gente riendo a carcajadas, sosteniendo copas de cristal. Mujeres con vestidos de seda ajustados. Hombres jóvenes con relojes de oro que costaban más que mi primer camión de reparaciones. Globos metálicos dorados y plateados flotaban cerca del techo de doble altura. Era una fiesta ostentosa, una celebración de compromiso. Un suspiro de alivio inconmensurable me inundó durante un microsegundo, aflojando la terrible tensión de mi cuello y mis hombros. Estaba vivo. Mi hijo mayor estaba completamente sano y salvo. Sin embargo, ese alivio fue ejecutado al instante por la confusión más pura. Y en cuestión de segundos, la confusión mutó hacia un horror mucho más profundo, frío y devastador. Felipe me miró de arriba a abajo. No hubo sorpresa en sus ojos. No hubo un abrazo de auxilio, ni una sola gota de alivio por vernos bien, ni el menor rastro de culpa por no haber contestado nuestras docenas de llamadas. Solo reflejó una profunda, genuina y grosera molestia. Me miró exactamente como un aristócrata miraría a un vagabundo que acaba de colarse en su propiedad para ensuciar su alfombra blanca de diseñador. Nos preguntó, con un tono helado y fastidiado, ¿qué demonios hacíamos ahí, haciendo un espectáculo en la puerta de su casa? Le respondí con la voz completamente quebrada, ahogada por el llanto retenido, que llevábamos más de 3 días enteros llamándolos sin parar. Le dije que su madre no había pegado un solo ojo, que pensábamos que estaban tirados en una cuneta o en una morgue, que yo no había probado un bocado de comida por la angustia. En ese momento, Aurora, su prometida, apareció desde el salón con una copa de champán en la mano. Me recorrió con una mirada cargada de un desprecio absoluto, arrugando la nariz refinada al notar el olor a viaje y las botas de trabajo que yo llevaba puestas. Miró el suéter tejido a mano de Carmen como si fuera un trapo sucio sacado de la basura. Nos observó como si fuéramos una plaga vergonzosa, una interrupción de clase baja en medio de su evento perfecto. Fue entonces cuando vi a Esteban, mi hijo menor. Salió de la amplia cocina de mármol sosteniendo una bandeja de plata con bocadillos caros. Se detuvo en seco al vernos en la entrada. Tampoco había estado en peligro. Tampoco había sufrido un accidente, ni perdido su teléfono. Estaban juntos, festejando a lo grande, mientras su madre y yo moríamos lentamente en vida en Houston. Felipe dio un sorbo lento y deliberado a su bebida, saboreando el alcohol. Me miró fijamente a los ojos y pronunció con total tranquilidad las palabras que destruyeron mi alma de padre para siempre. Dijo que habían visto todas y cada una de nuestras llamadas. Dijo que habían acordado entre ellos ignorarnos a propósito para darnos una lección. Una lección sumamente necesaria sobre límites personales y espacio vital. Dijo que nuestro amor y nuestra preocupación constante eran asfixiantes, que nuestra manía de saber de ellos era tóxica para su salud mental y su desarrollo personal. Agregó, mirando a sus invitados de reojo, que estábamos arruinando su vida social y su imagen pública al presentarnos de esa manera tan deplorable. Aurora dejó escapar una risita burlona a sus espaldas, comentando en voz alta, para que los más cercanos escucharan que no era posible que unos campesinos aparecieran, sin invitación en una reunión privada de alto nivel. Giré la cabeza hacia Carmen buscando alguna reacción. Todo el color de su piel se había evaporado, dejándola pálida como un cadáver. Su mano derecha, la que apretaba la cajita con el anillo de oro traído desde las trincheras de la Revolución Mexicana, cayó floja y desanimada a su costado. 20 años cuidando ese legado. 20 años soñando con el día de entregarlo con bendiciones. Y en ese instante preciso, mi esposa comprendió que toda su historia, su sangre y sus sacrificios, no eran más que basura insignificante para la mujer que su hijo había elegido. Yo no grité. No alcancé a levantar la voz ni un solo decibelio. No rompí las copas, ni derribé a Felipe de un golpe, a pesar de que mis manos de mecánico conservaban la fuerza bruta suficiente para arrancar las bisagras de esa puerta. El dolor era tan inmenso, tan puro en su crueldad, que congeló por completo mis cuerdas vocales. Absorbí la ruindad de mis propios hijos en un silencio absoluto. Tomé la mano de Carmen con delicadeza. Estaba helada, temblando de una forma que me desgarró las entrañas. Miré a Felipe por última vez a los ojos. Luego miré a Esteban, quien cobardemente bajó la vista hacia el suelo de madera noble. Ya no vi a mis hijos en ese pasillo.
Vi a dos desconocidos desalmados disfrazados con ropa costosa, pagada con el dinero de un hombre al que despreciaban desde el fondo de sus almas. Me di la vuelta sin añadir una palabra y guié a mi esposa hacia el ascensor, alejándola para siempre de aquella farsa. El vuelo de regreso a Houston fue un túnel de negrura. No cruzamos una sola frase durante todo el trayecto. El golpe emocional nos había dejado en shock. Al cruzar la puerta de nuestra casa, el aroma familiar a lubricante industrial y metal nos recibió en la penumbra del recibidor. Carmen no aguantó más. Cayó de rodillas sobre la alfombra de la sala y rompió a llorar. Un llanto desgarrador, gutural, el lamento primitivo de una madre que comprende que acaba de enterrar a sus hijos vivos. Me quedé de pie a su lado en la oscuridad, viendo cómo el dolor la consumía. Y en ese preciso instante, algo sagrado y definitivo terminó de romperse dentro de mi estructura. El padre protector, el hombre temeroso que habría dado su vida por defender a sus niños, murió definitivamente en aquel pasillo perfumado de Miami. Mientras escuchaba los sollozos desolados de mi mujer, sentí cómo la calidez de mi sangre se transformaba en hielo seco. El padre había sido ejecutado, pero el dueño absoluto de la fuente de ingresos, el arquitecto financiero que sostenía cada aspecto de sus vidas de mentira, acababa de despertar con una claridad implacable. A las 8:02 de la mañana siguiente, yo ya estaba sentado en el sillón de cuero de la oficina de Eduardo. Eduardo era mi abogado corporativo y de patrimonio desde hacía 3 décadas. Un hombre frío, analítico, que conocía al detalle cada centavo, cada contrato y cada gota de sudor que había costado levantar Navarro Climatización Industrial. Nuestra relación venía de la época en que mi oficina contable era una libreta grasienta sobre el capó de mi camión. Su despacho olía a documentos antiguos, café recién pasado y decisiones ejecutivas. Me sirvió una taza negra y se acomodó frente a mí, cruzando las manos sobre su escritorio de caoba. Le expuse la situación en pocas palabras, sin alterar el tono de voz, sin un gramo de emoción. Quería revocar de inmediato mi firma y mi respaldo corporativo como garante del contrato de arrendamiento del penthouse de Felipe en Brickell. Eduardo me observó por encima de sus lentes de lectura, buscando cualquier indicio de arrepentimiento o arrebato emocional en mi rostro. No encontró nada más que piedra dura. Con tono profesional, me detalló las consecuencias inmediatas de lo que estaba solicitando. El contrato de esa torre de lujo estipulaba que el arrendatario debía demostrar ingresos netos equivalentes al triple del valor del alquiler mensual. Felipe no generaba un solo dólar de ganancia real con su supuesta empresa de tecnología. Todo era una escenografía financiada por mi línea de crédito. Eduardo me advirtió que, al retirar la fianza de mi corporación, la administración del edificio ejecutaría una cláusula de incumplimiento contractual inmediato. Le darían a Felipe un plazo improrrogable de 48 horas para presentar un nuevo garante con liquidez comprobable o liquidar la totalidad del año por adelantado. Al no poder cumplir, el contrato quedaría rescindido, la penalización financiera se aplicaría, y el proceso de desalojo forzoso comenzaría de inmediato. Firma los papeles. Eduardo le ordené secamente. Me desplazó el documento impreso y me entregó una pluma de tinta negra. Al estampar mi firma en la línea punteada, no sentí culpa, ni remordimiento, ni tristeza. Solo sentí el peso frío, mecánico y justo de la realidad cayendo sobre su lugar. A la medianoche de ese mismo día, el plazo legal expiró. El correo electrónico automatizado de la administración del edificio confirmó la cancelación de la fianza. La columna central que sostenía el castillo de naipes de mi hijo mayor había sido removida. 2 días después, el teléfono sonó en mi escritorio. Era Felipe. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Mantuve una respiración pausada y el pulso firme. Su voz al otro lado de la línea era un torbellino de pánico, histeria y rabia reprimida. Me gritó que la administración del edificio acababa de pegarle una notificación formal de desalojo en la puerta principal. Me dijo que el sistema había rechazado su pago mensual porque mi garantía corporativa ya no figuraba en el expediente. Exigió que le explicara qué clase de error estúpido habían cometido mis contadores y me ordenó que llamara de inmediato a la oficina de administración para solucionar el malentendido. Lo dejé desahogarse por completo, escuchando su respiración agitada a través del altavoz. Cuando guardó silencio, le respondí con una serenidad que le congeló las ideas. Le dije que no había ningún error administrativo,
Le recordé, palabra por palabra, lo que me había dicho con una copa en la mano, mientras su madre lloraba en su entrada. Me pediste que respetara tus límites, Felipe, le dije con voz pausada. Me explicaste que mi presencia era tóxica y asfixiante, y que necesitabas espacio vital para desarrollarte sin mi interferencia. Estoy honrando tu petición al pie de la letra. Este es el límite exacto de mi cuenta bancaria, y este es el espacio independiente que te has ganado. A partir de hoy, tú solo sostienes tu vida. Felipe comenzó a gritar fuera de sí, insultándome, diciendo que Aurora amenazaba con dejarlos si los echaban a la calle y que su reputación social quedaría arruinada para siempre. Colgué la llamada sin alterarme y bloqueé su número de mi teléfono. Aquel fue únicamente el primer dominó en caer. Durante las siguientes 3 semanas, me dediqué con precisión quirúrgica a desmantelar cada una de las ilusiones que les había financiado. Me reuní con el director del banco comercial que administraba las finanzas de mi empresa. Ordené la cancelación inmediata y definitiva de la línea de crédito corporativa, extendida a la firma fantasma de Felipe. Congelé todas las tarjetas de débito y crédito empresariales que él utilizaba para pagar cenas ejecutivas de cientos de dólares, viajes y ropa de marca. Sin mi flujo de caja ininterrumpido, su empresa tecnológica colapsó en cuestión de horas. Los servidores fueron suspendidos por falta de pago, y el pequeño personal que tenía renunció en masa cuando sus cheques de nómina rebotaron sin fondos. Posteriormente, me he enfocado en Esteban. Mi hijo menor continuaba jugando al joven aventurero al volante de un vehículo todoterreno de alto cilindraje, valorado en $90,000. Un vehículo que estaba registrado a nombre de mi empresa y cuyos plazos mensuales yo pagaba puntualmente con el dinero generado en los techos industriales. Llamé a la entidad financiera. Cancelé el pago automático y firmé una orden de entrega voluntaria del vehículo, proporcionándoles la ubicación exacta del estacionamiento de la Fraternidad Universitaria de Esteban. 3 días más tarde, una grúa de la financiera enganchó el automóvil a plena luz del día frente a todos sus compañeros de clase. La evaporación de sus vidas ficticias fue brutal, rápida e inexorable. No poseían ahorros verdaderos, no contaban con habilidades laborales reales, ni tenían la menor noción de cómo subsistir en un mundo que no estuviera acolchado por mi billetera. El silencio que me habían impuesto para darme una lección se había transformado en su propia condena. 3 semanas después de la fiesta en Miami, el chillido sordo de unos frenos de aire rompió la tranquilidad de nuestra calle en Houston. Al asomarme por la ventana de la sala, vi un camión de mudanzas de alquiler, viejo y abollado, estacionándose frente a nuestra entrada. Felipe y Esteban bajaron de la cabina. Habían conducido 18 horas seguidas desde Florida. Se veían demacrados, con la ropa sucia y arrugada, los ojos inyectados en sangre y la arrogancia de siempre reemplazada por un nivel de desesperación descontrolada. Empujaron la puerta principal sin llamar, irrumpiendo en la casa como si aún fueran los dueños del lugar. Entraron a la sala a gritos, llorando, asumiendo de inmediato el papel de víctimas indefensas. Felipe arrojó unas llaves al suelo y me acusó de ser un monstruo despiadado y vengativo. Gritó que yo había destruido su compromiso matrimonial, pues Aurora lo había abandonado sin dudar en cuanto el aviso de desalojo se hizo público y las tarjetas de crédito fueron rechazadas. Esteban lloraba asegurando que sus amigos de la universidad se habían burlado de él cuando la grúa se llevó el vehículo. Nos culparon de haberles arruinado el futuro únicamente por no haber contestado el teléfono durante una simple fiesta. Permanecí sentado en mi sillón de cuero, observándolos con la misma distancia con la que se examina a 2 extraños en la vía pública. Cuando finalmente se quedaron sin aire para continuar con sus reclamos, me puse de pie lentamente. Mi figura, moldeada por décadas de trabajo pesado, llenó el espacio de la habitación e hizo que ambos dieran un paso involuntario hacia atrás. Les dije que estaban profundamente equivocados. Les aclaré que aquello no tenía absolutamente nada que ver con una llamada no contestada ni con una fiesta. Les dije que esto se trataba del desprecio, del asco con el que habían mirado mis manos trabajadoras y las botas sucias de su madre, las mismas manos que se habían quemado y cortado 1000 veces para que ellos pudieran vestir seda y ostentar lujos que jamás se ganaron. Les hablé de mi padre. Les relaté con detalle cómo había muerto bajo el sol abrasador de los campos, tragando polvo y esfuerzo para que yo tuviera un plato de comida en la mesa. Les confesé que yo había cometido el peor error que un padre puede cometer,
Al intentar protegerlos de cualquier sufrimiento, les había privado de la oportunidad de convertirse en hombres de verdad. Les había entregado el mundo en bandeja de plata, y ellos habían decidido escupir en la cara de quienes lo habían pagado. Felipe intentó interrumpirme con su habitual tono condescendiente, pero Carmen se levantó del sofá. Mi esposa, la mujer que se había desmoronado en llanto en ese mismo pasillo semanas atrás, se mantuvo de pie con una postura rígida como el acero. No había una sola lágrima en su rostro. Se acercó a Felipe y lo miró fijamente a los ojos. Le habló con una voz firme, pausada y cargada de una dignidad incuestionable. Le recordó que durante 20 años había conservado y pulido un anillo de oro que representaba el sacrificio y la supervivencia de nuestra familia. Le dijo que ese anillo estaba destinado a una mujer digna, capaz de entender el valor del trabajo y la lealtad. Y le aseguró que le daba gracias a Dios por haberle abierto los ojos a tiempo, para no entregar semejante tesoro a una persona tan hueca y mezquina como Aurora. Carmen señaló la puerta de salida con el brazo extendido. Les comunicó que ya no eran bienvenidos en esa casa para faltarnos al respeto. Les dejó en claro que la caja fuerte de la familia estaba cerrada para siempre, que a partir de ese instante, tendrían que ganarse con su propio esfuerzo cada plato de comida, cada prenda de vestir y cada techo bajo el cual pretendieran dormir. Los expulsó de nuestra vida. Felipe y Esteban se quedaron paralizados en el centro de la sala, esperando en vano que yo interviniera o que el viejo Roberto cediera y metiera la mano al bolsillo. Pero aquel Roberto débil estaba enterrado. Les di la espalda sin añadir una sola palabra, y caminé hacia la cocina. Segundos después, se escuchó el impacto seco de la puerta principal al cerrarse. Luego, el rugido del motor del camión de alquiler alejándose por la calle, llevándose consigo los últimos restos de la mentira que habíamos alimentado durante años. La casa quedó en absoluto silencio, pero esta vez no era un silencio pesado ni sofocante. Era una quietud limpia, pacífica, el sonido de una herida profunda que finalmente había sido saneada. A la mañana siguiente regresé al despacho de Eduardo. La reunión se prolongó durante más de 4 horas. Desmontamos el fideicomiso familiar original, cláusula por cláusula, borrando cualquier derecho de herencia futura para Felipe y Esteban. Redirigí la totalidad de mi patrimonio acumulado millones de dólares construidos a base de compresores, soldaduras y refrigerante hacia una nueva causa. Creamos una fundación benéfica de becas de estudio a perpetuidad. El dinero estaría destinado exclusivamente a financiar la educación superior de los hijos de trabajadores agrícolas e inmigrantes que perdieran la vida o quedaran incapacitados en los campos de trabajo de Texas, tal como le ocurrió a mi padre. Redactamos el documento para auxiliar a jóvenes que conocieran el verdadero significado del esfuerzo y la pérdida. Muchachos que comprendieran que el progreso no es un privilegio heredado, sino el resultado del sacrificio humano. Eduardo blindó los documentos legales de tal manera que resultara imposible para mis hijos impugnar un solo centavo en el futuro. Firmé los papeles con mano firme y la conciencia en absoluta tranquilidad. Mi verdadero legado no consistiría en sostener a 2 parásitos en Miami, sino en ofrecer una oportunidad real a quienes estuvieran dispuestos a trabajar duro para construir su propio destino. Transcurrieron los meses. El otoño se asentó en Houston, trayendo consigo brisas frescas que aliviaban el calor constante de los talleres. A través de conocidos del gremio, me enteré de la nueva vida de mis hijos. Estaban alquilando un pequeño y caluroso departamento en las afueras de la ciudad. Felipe había tenido que emplearse en un centro de atención telefónica, pasando 10 horas diarias atendiendo reclamos de clientes molestos por un sueldo básico. Esteban trabajaba en un almacén de logística, cargando cajas de fletes pesados y experimentando por primera vez en su vida el dolor muscular derivado del trabajo físico duro. Estaban enfrentando, finalmente, el peso de la realidad cotidiana, el peso del cual intenté protegerlos absurdamente durante 20 y tantos años. No sentí alegría por sus dificultades, pero tampoco sentí la más mínima lástima. Comprendí que la vida simplemente estaba ajustando las cuentas pendientes. Una tarde de domingo, Carmen y yo nos sentamos en el porche de nuestra casa. El cielo de Texas se teñía de tonos rojizos y anaranjados, mientras el canto de los grillos comenzaba a dominar el ambiente. Sostenía un vaso de té frío en la mano, descansando tras una semana de trabajo en el taller. Carmen acercó su mecedora de madera a la mía, estiró el brazo y colocó su mano sobre la mía, recorriendo con sus dedos suaves las viejas cicatrices y quemaduras de mis nudillos.
La miré a los ojos y reconocí a la misma mujer de la que me enamoré hacía 3 décadas. La compañera impecable que me ayudaba a sostener la linterna cuando no teníamos dinero para contratar a un ayudante. La mujer con la que había levantado todo esto, ladrillo a ladrillo. Comprendí con amarga claridad que, en mi afán ciego, por evitarle sufrimientos a mis hijos, por poco olvido cuidar y honrar a la única persona que siempre había estado a mi lado en las buenas y en las malas. Apreté su mano con afecto. La brisa del atardecer era fresca y agradable. Nuestra casa permanecía en completa paz, y por primera vez en toda mi existencia, sentí que mi trabajo de hombre verdaderamente había concluido.